Sí, dale. Bueno, esta va a ser la segunda parte del trabajo práctico de reproductor femenino. Bien, bueno, entonces nos habíamos quedado ya como en la parte más teórica, ¿sí? Que es el ciclo endometrial. Bien, acá le vamos a, ¿se acuerdan que yo antes les dije que tenía una fase folicular y fase lútea? Bueno, acá le cambiamos los nombres, ¿sí? Tiene tres fases o etapas, ¿sí? La primera es la menstrual, ¿sí? Empieza con la menstruación, después viene la fase proliferativa y después viene la fase secretora, ¿sí? Que sería a partir del día 14, ¿sí? Entonces la fase menstrual y la fase proliferativa llegan hasta el día 14 y a partir del día 14 empieza la fase secretora. Bien, ahora sí, si quieres andar las fotos del coso, Dale. del endometrio. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que el endometrio tenía un estrato funcional y un estrato basal, ¿no? Bueno, el estrato funcional es lo que se va a desprender en cada menstruación, ¿sí? Y el estrato basal es lo que va a quedar para volver a generar todas esas glándulas y ese epitelio, ¿sí? Ese estrato nunca se pierde. Bien, entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que teníamos una fase proliferativa y una fase secretora? Bien, en la fase proliferativa, ¿sí? Bueno, va a proliferar todo este endometrio y las glándulas se van a ver así como se las está marcando Ivy, ¿sí? Se van a ver más rectas las glándulas. Así. Esa es divina. Bien. Y en la fase secretora, ahí ya vamos a tener mucha progesterona, ¿sí? ¿Se acuerdan que correspondería con la fase lútea, ¿sí? Del ovario, ¿sí? Está el cuerpo lúteo, mucha progesterona. Bien. Entonces, las glándulas van a empezar a adquirir esta morfología, ven que están como más tortuosas, ¿sí? Que se les dice en serrucho, ¿sí? Porque parecen en serrucho. Bien, esto lo tienen que saber. Estas dos morfologías de las glándulas las tienen que saber. Y por ejemplo, este útero probablemente esté en una fase secretoria, porque la gran mayoría de todas las glándulas que tiene están con esta morfología de serrucho, ¿sí? Hay veces que vemos que una parte tiene más rectas, otra más en serrucho, pero este es bien secretoria, la fase, ¿sí? Bien, En otros eso tienen que términos, saber. perdón, en otros términos podrías decir que también, o sea, cuando hablamos de fase secretora, para todos y todas, estamos hablando de la segunda parte del ciclo. O sea, estamos hablando después de la ovulación, que en promedio es día 14, pero puede ser un 12, puede ser un 16, puede ser, Sí. digamos, pero en promedio es día 14, ¿sí? Entonces, siempre que estamos hablando de secretor, estamos hablando de etapa progestacional, que ya está pasado la mitad del ciclo hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Y por qué las glándulas se ponen en serrucho? Siempre la misma solución. Acá yo ya tenía la hojita preparada. Ustedes tienen una glándula así, ¿sí? Lineal. Fíjense, la superficie es esta. Pero si yo la glándula la arrugo, imagínense que ahora cada una de las paredes de la glándula yo la arrugo, la voy arrugando, la arrugo, la arrugo, la arrugo, ocupo menos espacio, pero la superficie de mi glándula sigue siendo la misma, ¿se entiende? Entonces yo puedo aumentar la cantidad de células secretoras haciendo en serrucho, en zigzag la glándula y no ocupando tanto espacio. Entonces la capa funcional no tiene que ser tan alta, pero yo logro mucha secreción producto de que mis glándulas, en lugar de ser lineales, ahora tienen un zigzag, ¿sí? Esa es la idea. Es lo mismo, digamos, la solución que encontró la naturaleza en la evolución es la misma para un montón de cosas, ¿sí? Cuando yo necesito poner muchas células en un lugar, lo que hago es arrugarlo, entonces aumento la superficie de secreción o aumento la superficie de absorción, si me interesa, en otro órgano, pero ocupando poquito espacio. ¿Se entiende? Es la misma solución. Lo que funciona no se cambia. ¿Ok? Sí, y nada, esto que dijo Javi, o sea, para la teoría decimos que dura 28 días y que al día 14 tenemos la ovulación, pero puede durar más y puede durar menos también, o sea, y no por eso es un ciclo anormal, ¿eh? O sea, el ciclo puede durar, creo que lo normal es hasta como 35 días, después es como que sos ya irregular. Sí. Y yo tenía una amiga, por ejemplo, que le venía cada 21 días y también era normal, ¿sí? Para que no se queden con los 28. Nada, eso. Se entendió femenino, es re importante. Bueno, igual ahora vienen dos más, pero toda la parte como de órganos internos, ¿se entendió? Bien. Bueno, vamos a ver ahora un extendido vaginal, ¿sí? Esto no es un preparado como los que vienen viendo, que es el corte del tejido, sino que básicamente vamos a remover células que estén descamadas, las vamos a apoyar sobre un porta, eso se va a teñir y fijar,
y lo vamos a observar, ¿sí? O sea, ustedes imagínense que las células, por ejemplo, de este epitelio, se van a descamar y las vamos a ver sueltas sobre un porta, ¿sí? No vamos a ver esto. Esto acá es un corte del tejido y vemos la mucosa de un órgano. Que en este caso, por cómo se ve, podría ser o un pedazo de vagina o un pedazo del exocervix, ¿sí? Ahora vamos a chusmear un poquito mejor eso, ¿sí? Pero bien, sepan que el extendido vaginal es una técnica de rutina, ¿sí? Ustedes pueden ir a la ginecóloga, se lo tienen que hacer, ¿sí? Es el típico llamado PAP. Una vez por Un año. estudio de citología, pues justamente vamos a estar viendo células en el porta, ¿sí? En este caso del epitelio vaginal, y también de lo que es el endocervix, se puede pasar un cepillito y sacar células de ahí también, se recogen del endocervix y del exocervix en el fondo de los sacos vaginales, y se observan, ¿sí? Con la coloración, que esa es la que se llama Papá Nicolau, pero bueno, todo el mundo le dice, anda y hacete un pap, entonces puede ser que lo hayan escuchado con ese nombre, pero sepan que el nombre específico del estudio es extendido vaginal, ¿sí? Bien, bueno, acá teníamos la imagen donde se ve un epitelio plano estratificado, ¿no? Queratinizado, que esto puede corresponder al epitelio de la vagina y mismo del exocervix, que es la porción externa del cuello uterino. Sepan que la parte interna se ve mucho más similar a lo que es el epitelio del útero, ¿sí? Es un epitelio cilíndrico simple. Entonces, algo que pasa ahí es que tenemos cambios abruptos del epitelio y sepan que se encuentra una zona que se llama lucha de epitelios. Cuando tenemos cambios de un epitelio simple a un estratificado, le llamamos lucha de epitelios, y es una zona un poco más sensible a que se generen neoplasias, ¿sí? Bien. Bueno, y acá tenemos un esquema de las células que podríamos ver en el extendido vaginal, que no es nada más ni nada menos que un esquema de las células que tenemos en el epitelio del exocervix y de la vagina, ¿sí? Lo más basal van a ser las células basales, que estas van a ser las que contactan con la membrana basal. Después vamos a tener todas estas que van a corresponder a las células parabasales, que son un estrato un poquito más arriba. Después vamos a tener las intermedias, ¿sí? Que de acá en adelante es lo más común ver y las que más cambios cíclicos van a tener. Igual vamos a ver que estas se pueden ver muchísimo en lo que es la mujer posmenopáusica. Y por último tenemos el estrato más superficial, donde tenemos las células superficiales, ¿sí? No se mataron con los nombres que les pusieron, como verán. Pero bueno, vamos a ir a ver cada una cómo es que esto se ve en el extendido y también obviamente va a tener cambios cíclicos. Bueno, acá tenemos una foto de cómo se ve en extendido, ¿sí? Ven que vemos células plasmadas en el porta. Bien, en este caso nos están mostrando dos células, ¿sí? Que si ven tienen diferentes extinciones, pero corresponden al mismo tipo celular, corresponden a las células superficiales, ¿sí? Si vemos son células bien grandes, poligonales, y todas tienen un núcleo bien central y de cromatina bien condensada, o sea, un núcleo bien pignótico. Ven que todas lo tienen así el núcleo, o la mayoría. Por ejemplo, esta ya no lo tiene tan condensado. Pero bien, células superficiales. Cuando se ven tenidas como celestitas, le decimos superficiales cianófilas, y cuando las vemos de esta forma son acidófilas. ¿Sí? Acá ya no juega el basófilo, acidófilo, sino acidófilo y cianófilo. Las únicas que vamos a ver que sean acidófilas van a ser las superficiales, obviamente acidófilas. El resto de las células que vamos a ver van a ser todas cianófilas, para atención, ¿sí? Bien, ¿en qué etapa del ciclo vamos a ver más de estas células? En la etapa estrogénica, ¿sí? Que corresponde a la etapa proliferativa en el útero y folicular en el ovario. O sea, que no se les escape eso, que cada fase la pueden llamar por el nombre, depende de qué órgano estén, pero dentro de qué hormona ovárica prima es la fase estrogénica, ¿sí? Entonces, si yo le hago un extendido vaginal a una mujer que está en la primera fase de su ciclo, voy a ver un montón de estas células, ¿sí? Bien, bueno, acá hay una descripción. ¿Qué? Es lo mismo que ya venís diciendo esto. Sí, bueno, hay una descripción de las células que es lo mismo, pero acá tenemos las dos, ¿sí? La cianófila y la acidófila. Bien, vamos con las que siguen. Después tenemos las intermedias. Estas van a ser un poco más pequeñas que las que veníamos viendo, que eran las superficiales, y pueden ver en esta imagen que los núcleos son un poquito más grandes y la cromatina está más laxa. Si yo comparo este núcleo con este núcleo,
o este núcleo, ¿sí? La diferencia se ven. Bien, células intermedias. Ahora, ¿qué pasa? Durante el embarazo estas células se pueden cargar más de glucógeno y si yo las veo en extendido se ven como plegadas, como esta que está justo acá en la esquina, que se ve como que el citoplasma se plegó como si fuera un libro. Bien, y a esas les vamos a llamar naviculares. ¿En qué etapa veo más las intermedias? Bien, en una etapa progestacional, ¿sí? Cuando me prima la progesterona voy a tener un montón de estas células y si la mujer está embarazada, obviamente las voy a ver más en forma navicular, ¿sí? Bien, entonces, si yo le hago un extendido vaginal a una mujer que está en la segunda etapa de su ciclo, lo más probable es que vea más de estas células, ¿sí? Que de las superficiales. Obviamente también su tinción es cianófila. Bien, y las que es un poco más raro de ver en lo que es la etapa fértil son las células parabasales, que estas son mucho más pequeñas, o sea, se ve con este aumento que son mucho más chiquitas que las células que veníamos viendo. Tienen núcleos mucho más grandes, con cromatina mucho más laxa, ¿sí? Son todas estas que vemos acá en esta imagen. Me atrevo a decir también que esta de acá, porque no deberíamos ver células basales sueltas. Pero bueno, estas no las vamos a ver mucho en extendidos de mujeres que estén en etapa fértil, sino más que nada mujeres que ya pasaron su etapa fértil y están en la posmenopausia, ¿sí? Ahí sí las vamos a ver bastante, pero si no, no. Y la última que queda son las células basales, que estas no deberíamos verlas en el extendido. Si yo veo esto, significa que arranqué el epitelio, ¿sí? Básicamente, así lo creo yo, chicos. No debería haberlo. Imagínense que estas están pegadas a la membrana basal. O sea, yo no quiero arrancar todo el epitelio y que me quede la membrana basal al descubierto o el conectivo de abajo, ¿sí? Bien. O sea, Eso en si cuanto... hay de eso, se lo hicieron mal, chicas. Se lo hicieron Sí, mal lo y las hicieron mal. lastimaron. Igual se van a dar cuenta. Sí. Bien, eso en cuanto extendido, ¿sí? Esas son las que tienen que ver. Sepan, o sea, yo creo que lo recalqué bastante, pero tiene cambios cíclicos. Todo lo que son órganos del sistema reproductor femenino tienen cambios cíclicos con las hormonas y depende de lo que yo vea, puedo saber en qué etapa del ciclo está la mujer, ¿sí? Bien. Una Dos cosita cosas. más. A ver, dale, Lu, y después También yo. pueden ver, sepan que también pueden ver leucocitos, pueden ver bacterias, pueden ver hongos, ¿sí? Entonces, esas cosas también se pueden ver. Por ejemplo, ahí eso pueden ser leucocitos, eso que está por ahí. ¿Sí? Sí, O sea, después sepan que como acá no sé no qué solo es. se ven las células del Sí, epitelio, alguna que un otra cosa polimorfo se más nuclear que pueden ver. estaba ahí. Sí, sí. Y Sí. en el otro, de hecho, se ve, en la otra foto, en la de más abajo, se ven unas especies de trazos finitos, Esto. ¿sí? Eso también es flora normal de vagina, ¿sí? Son lactobacilos, flora normal de vagina. Y la vagina tiene algo interesante también, que el pH es de alrededor de 5 o menos, y eso evita que puedan colonizar bacterias. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, hay un lactobacilo que produce ácido láctico y baja el pH, y de esa manera hace que no puedan colonizar otras bacterias, ¿sí? A veces se produce una colonización por hongos o algo, y entonces eso sí hay que tratarlo porque produce una inflamación crónica, es complicado. Pero la realidad es que la flora normal es suficiente para contenerlo. Ojo, claro, si toman un antibiótico por alguna otra infección, es probable que barran la flora normal y entonces ahí un hongo en general toma partido y aprovecha el ambiente que Candy. perdió el pH, ¿sí? Yo estaba pensando en eso. Otra cosa importante, el Papa Nicolau se hace, es una citología exfoliativa, o sea, veo células que exfolian en forma espontánea, que quedan en el fondo del saco de la vagina, y lo interesante es que ese epitelio de la vagina se mueve acompañando los niveles de hormonas, ¿sí? Fundamentalmente de estrógenos, entonces como que aumenta su altura en el momento de máximo estadio proliferativo, que sería antes de la ovulación, y ahí es donde ustedes ven la mayor cantidad de acidófilas superficiales, ¿sí? Lo que tiene interesante el Papa Nicolau es que solo con una preparación súper simple, que ni siquiera es demasiado invasiva, bueno, porque a mí no me hacen el PAP, pero digamos, no es tan complicado como sacar una biopsia, se dice que es mínimamente invasiva, por más invasivo que es, ¿sí? Entonces, con una técnica muy simple, ustedes pueden saber si una mujer está teniendo niveles de hormonas adecuados para que su tejido, digamos, o su aparato reproductor se mueva en la manera que debería, ¿sí? Ese es el uso para el cual se desarrolló Papa Nicolau, que de hecho el señor Papa Nicolau lo probó con su mujer para ver si funcionaba o no. Sí. Así que bueno, nada, son esas cosas divertidas de la histología. Pero, ¿para qué usamos hoy el Papa Nicolau? ¿Y por qué jodemos tanto con que, bueno, hay que hacerlo
hay que hacerlo una vez al año, por lo menos una vez al año si uno no tiene antecedentes más complicados. Porque también en esta citología foliativa lo que uno ve es si hay células raras, ¿sí? Células atípicas, o que se llaman atipías, ¿sí? Y eso tiene un nivel, ustedes van a ver que hay Papa Nicolau de grado 1, 2, 3, etc. Eso tiene que ver, lo van a ver después en Pato, no les quiero adelantar capítulos ahora, pero pueden chusmear porque ya tienen la base, pero digamos, no es tema para nosotros. Pero la realidad es que ustedes pueden saber qué tan raras están esas células y qué tantas posibilidades de que haya dando vueltas ahí un cáncer de cuello de útero puede haber, ¿sí? O que haya una infección crónica, por ejemplo, por un HPV, entonces están teniendo algunas células atípicas también. Entonces, el Papa Nicolau se desarrolló para ver si se movían las hormonas como debían antes de que tuviéramos tecnología para hacer hormonas en sangre. Y ahora el uso más común es para ver atipías, ¿sí? Pero yo necesito que ustedes, como estudiantes de ISTO, sepan ambas cosas, ¿sí? Si ustedes me dicen, ¿para qué se usa el PAP? ¿Para ver atipías celulares? Yo les voy a decir, no, no me estás diciendo toda la historia completa, ¿sí? Y si ustedes me dicen, ¿para qué se usa el PAP? Para ver si la mujer tiene movimiento en el epitelio, como espero que tenga en cada etapa del ciclo, les voy a decir, no, porque también se usa para atipías, ¿sí? Entonces, sepan esas dos cosas y ojo que Papa Nicolau se usa en Argentina y en algunas otras partes del mundo, pero no en todos lados. Por ejemplo, no donde el señor Ross escribió el libro El Ross. ¿De acuerdo? Entonces yo les diría que este tema lo lean del Brusco o de algún otro libro que trate el tema, pero por ejemplo no lo van a encontrar fácilmente en el Ross, por lo menos en las versiones que yo tengo del Ross, todavía no estaba, porque no es una técnica que se use tanto en Estados Unidos. ¿Ok? No sabía eso. Sí, es medio, No. es de parte de Europa, parte de nosotros, porque era griego el señor Papa Nicolau, si bien trabajaba en Estados Unidos. Sí, sí. Así que bueno, eso, ¿sí? Entonces, atipías todas cuando miren sus PAP, que lo que sería lógico sería que hoy revuelvan los cajones para encontrar un PAP viejo o nuevo, pero mirarlo y tratar de entenderlo, van a ver que dice grado del PAP, atipía, ¿sí? Eso es, pero por otro lado va a decir extendido trófico, ¿sí? Va a decir extendido trófico, no debería decir extendido atrófico, ¿sí? Si dice extendido trófico significa que había tipos celulares que eran normales para la fecha del ciclo que les tomaron a ustedes el PAP, ¿sí? Lo primero que el ginecólogo o la ginecóloga les pregunta es ¿en qué fecha crees que estás? ¿Sí? Y entonces después se chequea si el Papa Nicolau de esa fecha es lógico para los niveles hormonales que uno debería tener, sabe qué tipo de célula tiene que haber, ¿sí? Entonces el extendido va a ser trófico, ¿sí? Si el extendido es atrófico en una mujer en edad fértil, es un temita, ¿sí? Ojo, bueno, el Sí. tratamiento con anticonceptivo cambia los perfiles, etcétera. Eso dejémoslo para más adelante, ¿sí? Pero digamos, en condiciones normales debería ser trófico un extendido de una mujer en edad fértil, ¿sí? Sí, no, pero es súper importante, chicos, cuando estén en Pato 2, que bueno, falta un montón, pero cuando estén en Pato 2, que ven todo, neoplasias y qué sé yo, van a ver cuando vean todo lo que es cáncer de cuello de útero y eso, que el principal método es el PAP. O sea, PAP y alguna otra cosa que se les hace, pero lo principal es hacer un PAP. Y sobre todo porque es re barato. Piensen que se fija con spray de pelo. Sí, sí. Pero nada, es re importante. Creo que este preparado junto con sangre es como lo que los va a acompañar el resto de la carrera, junto con el frotis de sangre. En el momento de hacer el PAP, esto lo digo para la muchachada, muchachos que deben estar escuchando esto, en el momento de hacer el PAP, lo que se hace es también observar el cuello del útero, ¿sí? Cuando el espéculo abre las paredes de la vagina, la ginecóloga, el ginecólogo puede observar el cuello de útero, se lo pinta con ácido acético para ver si se revelan lesiones de HPV, etc. Entonces, eso que se llama colposcopía, ¿sí? Es revisar cómo está el cuello del útero, ¿sí? El cuello del útero, de vuelta, para quien no lo vio o no sabe cómo es esto, es como que emerge, voy a tratar de hacerlo con mi mano en la cámara, siempre lo hago en vivo, es más fácil, pero es como que el cuello del útero, si vieran esto, ¿sí? Mi puño, es como que algo así emerge en el fondo del saco de la vagina, ¿sí? Entonces, Literal. este agujerito, ¿sí? Es la conexión con el útero que está atrás. Entonces, la espátula esta de aire que se llama, se monta acá y se gira por el fondo del saco, ¿sí? Entonces, de esa manera yo me llevo lo que está en el fondo del saco alrededor del cuello del útero y parte de las células, obviamente, del exocervix también. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Me llevo células que descaman espontáneamente. La idea no es que arranco un pedazo de tejido. Por eso es raro ver basales, ¿sí? Y de vuelta, este epitelio es un epitelio plano, estratificado.
no es queratinizado, ¿no? Pero es plano estratificado. Por lo tanto, voy a tener células con la cromatina laxa abajo, que son las basales, etc. Y arriba de todo voy a tener células pignóticas que se están muriendo y descamando, ¿sí? Esa es la idea de esto, ¿sí? Si ustedes integran un poquito con epitelio, van a ver que es súper simple de entenderlo, ¿sí? Pero tiene algunos componentes de fisiología que los tienen que saber. Sí. No, pero estaba buscando si había algún esquema que se viera mejor lo que Javi trataba de explicar. Una En imagen este está de... más o menos, o sea, Sí, Sí. sí, sí. más o menos, pero bueno, esta porción de acá serían los fondos de saco y esto correspondería al cuello uterino. A ver. Bueno, ahora sí. Vamos con el último órgano, sí, que es la glándula mamaria. Bien, estos van a ser dos órganos, obviamente, tenemos dos glándulas mamarias, que van a estar apoyados sobre los pectorales, ¿sí? Van a ser órganos macizos que van a tener su cápsula de conectivo colágeno denso y me va a dividir el órgano en lobulillos, ¿sí? Vamos a ver, bien, acá tenemos una imagen de glándula, obviamente esta glándula puede estar activa o inactiva, depende en qué porción del ciclo estemos. Acá tenemos una imagen de campo del órgano, ¿sí? Donde vemos los lobulillos, que son estos conjuntos del parénquima del órgano, y acá vemos todos los tabiques de conectivo que me los van separando, ¿sí? Por acá tenemos un conducto gigante. Acá tenemos una imagen del lobulillo más de cerca, y esto ustedes seguramente se lo deben recontra acordar de la clase de glandular exócrino allá por la segunda clase del cuatrimestre, que teníamos un tipo de adenómero que se llamaba alveolar. Quiero ver si hay una imagen un poquito más de cerca, acá. Teníamos adenómeros de tipo alveolares, en este caso ramificados, que tenían un epitelio cúbico que revestía la luz, una luz muy amplia, ¿sí? Y el adenómero se veía de forma irregular la luz, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver dentro del lobulillo estas luces irregulares. Esta acá tiene forma de corazón, chicos. Esto es lo que está bien. Y esta acá parece como un conejo. Bien, todo lo que tiene forma así irregular, tienen que estar 100% seguros que es adenómero, ¿sí? Y si hubiera nacido en otra época, sería la que le pondría los nombres a las cosas, Sí. tipo en forma de dedo de guante, así. Totalmente. Bien, obviamente dentro de estos lobulillos también tenemos conductos, pero como hay adenómeros que de todas formas se ven con luz un poco más homogénea, no podemos diferenciar cuál es conducto y cuál es adenómero dentro del lobulillo. Pero fuera del lobulillo tenemos estos conductos gigantes, ¿sí? Corresponden a los conductos galactóforos, que sí los podemos marcar como tales, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo se ve una glándula inactiva? Así, bien pobre de todo, básicamente. Es un antes y un después lo que les mostré. Acá tenemos lobulillo, lobulillo, lobulillo también, pero ¿qué es lo que más me llama la atención a mí estos lobulillos? Es que puedo ver los conductos estos gigantes, y esto corresponde a un conducto galactóforo. Miren el tamaño de esto comparado con las otras estructuras que están, que la verdad no puedo saber si son conductos o adenómeros, pero lo más probable es que sean conductos, ¿sí? Bien. Y acá tenemos otra imagen un poco más de cerca también, conducto galactóforo, el resto del lobulillo. Ven que está súper poco desarrollado todo. Bien, ¿qué es lo que más voy a tener en la glándula inactiva? Bien, vamos a estar en la primera porción del ciclo, o sea, bajo los efectos de los estrógenos, y los estrógenos van a generar que me van a generar más conductos, ¿sí? Me van a estimular los conductos de la glándula. Ahora, en la segunda parte del ciclo yo voy a ver algo un poco más como esto, ¿sí? Y esto significa que la progesterona me estimula el desarrollo de los alvéolos, ¿sí? De los adenómeros de la glándula. Por eso yo puedo ver una glándula activa o una glándula inactiva, ¿sí? Bien, y el estroma de la glándula es fibra adiposo. Esto significa que voy a tener conectivo por todos lados de tipo colágeno y células adiposas, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta imagen se ven acá estos adipocitos también. Sí. Y obviamente, depende del corte, pueden llegar a ver un poco de tejido muscular, ¿sí? Porque recuerden por la localización de estos órganos que están sobre los pectorales, así que también pueden ver músculo, se puede ver piel. Junto con esta piel pueden encontrar glándulas sudoríparas,
pueden encontrar un montón de cosas, ¿sí? O sea, no pierdan de vista eso, que en cualquier imagen puede haber de todos. Obviamente tienen que saber diagnosticar este órgano, pero si pueden diagnosticar las estructuras que están alrededor también, sería genial. En este caso, como que no hay nada extra en las fotos, pero que puede haber, puede haber. Sí, dos Bien. cosas. Una, no me subestimen a la mama, porque yo la subestimé en su momento cuando rendí el segundo parcial, me lo tomaron y saqué por descarte que era mama, porque tenía un pedazo de piel y es piel fina, y me habían dado un preparado de piel gruesa y yo dije, bueno, no me van a tomar piel fina y piel gruesa, es mama, y le pegué. Y la otra es que probablemente las mujeres que tengan una mama activa así bien desarrollada son mujeres que estén dando de mamar, ¿sí? Y, y nada, no sé, sepan que la leche, además las hormonas y todo eso, también se desarrolla por la misma succión del bebé, por el mismo acto de mamar del bebé. Sí, Ya nada, van un a ver el dato. eje de la Dato de color. prolactina en fisio, Ay, sí. que la succión Odio, inhibe, no sé por qué detesto que esa libere hormona. dopamina y libera el eje. Sí, odio esa hormona, no sé por qué. Como que, no. Yo también. Y la de crecimiento. Pero vos no querés ni ser padre, claramente. Amiga, vos me vas a cuidar los míos. Jamás. Bien, bueno, ¿dudas hasta acá de algo? ¿Quieren que volvamos a marcar algo? Hay bastante práctico, bastante teórico en este TP, si se habrán dado cuenta, es como un montón de todo. Y el que viene también. Todas dicen Team Ivy. Ay, no estaba leyendo. Ay, qué tierno. Una dice ni cuidarlo. Digo, bueno, dicen que se entendió todo. Qué bueno, porque es re importante este TP. Re Sí. importante. Sí, Vieron que ahí le dedicamos una clase sola a femenino. alguien pregunta si en el preparado de útero lo que se veía en circulitos también son glándulas. Claro, sí, 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 son Sí, cortes transversales. Eso recuerden lo de incidencia de corte, ¿no? Si ustedes tienen una glándula que es como un tubo y la cortan en forma exactamente transversal, van a ver algo redondo. Ahí te mataron, no podés saber si es en serrucho o si la glándula todavía está lisa. No podrías diagnosticarlo. Entonces lo que tenés que buscar es una zona donde se vea longitudinal la glándula de tal manera de verla si está en zigzag o si es completamente lineal, ¿sí? Pero está bien. sí. Lo Lo mismo bueno de los pasa sobrinos es con cuidarlos y devolverlos malcriados. los Bueno, sí, qué poliquetos sé yo. mentales. Dale, bien. Lo mismo pasa con los folículos. ¿Se acuerdan al principio que les explicaron lo del huevo? Que si cortas en una parte ves la clara y la yema y así. Bueno, hay veces que no ven. Es más, había uno por ahí que no se veía el ovocito El per se, ovocito, digamos. depende por donde pase el corte, van a ver ovocito, El ¿no? núcleo. Obviamente, Claro. están viendo un ovario gigante y no hay cuerpo lúteo y en un folículo no ven el ovocito, significa que el corte no pasó, no significa que no está. ¿Sí? Sí, Ahora, si en es general es lo más un común. Y ovario que tiene también, el cuerpo lúteo, sí, ahí ya se claro, generó. sí, en general es lo más común. Y recuerden que estos ovarios que nosotros tenemos en las imágenes de la cátedra y que estarían viendo en un preparado de la cátedra en presencial, son ovarios que vienen de gatos, de castraciones de gatas, ¿sí? Entonces también la estructura, el tamaño, etcétera, no es exactamente el de ovario humano. Incluso también ustedes pueden ver muchos más folículos completamente desarrollados, como a punto de ser casi un de Graaf, cosa que es común en los animales, pero no es común en las mujeres, en la especie humana. Así que hay algunas diferencias mínimas, tal vez no tan importantes en este momento, porque ustedes van a ver fotos estáticas que nosotros vamos a seleccionar de tal manera que no les den problemas, pero en esa foto puede haber algún folículo que de golpe no tiene ovocito o no tiene núcleo el ovocito, ¿sí? Tal vez uno de los errores más comunes que la gente comete es como el núcleo es tan grande del ovocito, a veces les da alguna duda, ¿sí? El núcleo es tan grande que la cromatina queda como en grumos, porque no llega a ocupar la cromatina todo ese núcleo enorme que tiene, ¿sí? Entonces, si el corte no pasó justo por el núcleo, capaz que no lo ven y capaz que les da dudas, ¿sí? Pero en general, como ahora ustedes van a ver fotos seleccionadas, es probable que la flecha que les dice, che, ¿qué es esto?, no sea justo malignamente puesto en lo que justamente da dudas, ¿no? Eso sería más complicado en una cosa presencial donde ustedes tienen todos los folículos y tienen que elegir alguno para contarlo y para mostrarlo, ¿ok? Sí, es más, en la foto, yo me acuerdo, en la foto del primario unilaminar hay uno que no pasó por el núcleo y bueno, parece que no tiene núcleo. Sí, es verdad. Sí, Igual lo exacto. marqué. Sí. 21 de 21 de noviembre. noviembre y entendí que era como. Che, 21 de octubre. 21 de octubre, no adelantes. Mal.
Yo dije, no, no es noviembre. No es noviembre, ¿eh? Creo, yo ya no sé, capaz que en cuarentena se me pasó octubre y no lo vi, pero... No, por favor, necesito tiempo para estudiar. Y el 7 de diciembre rindo semi. Si fuera 21 de noviembre me estaría arrancando los pelos. Ya estaríamos, Houston, tenemos un problema. Bueno, gente, ¿alguna duda más allá de los comentarios, que también les agradecemos porque nada, nos alegran un poco el día? ¿Alguna otra duda, consulta? Creo que les estamos debiendo en YouTube el que grabó Ivy. El resto Sí, perdón. estaban subidos, así que ahora cuando suba Ivy me va a dar, le aprovecho para recordarle Sí, ahí, yo te los paso, me te va a los mandar paso. el video y lo terminamos de subir, ¿sí? Lindo TP, sí, comparto, me parece súper importante, no importa el sexo que tengan o del que disfruten, es súper importante, es conocimiento general, uno como estudiante de cualquier ciencia biomédica, llámenle farmacia, llámenle bioquímica, llámenle medicina, enfermería, nutrición, etcétera, amigues van a preguntarle, ¿qué pasó esto? ¿Qué hago? ¿Me olvidé una pastilla? ¿Qué pasó? ¿Sigo? ¿No sigo? Se me rompió y no sé qué pasó, etcétera, tienen que saberlo, ¿sí? Es Acá una... Flor dice, gana cardiovascular. No, chicos, ¿cómo que gana No, cardiovascular? Bien, mi team. aburrido, Ay, es aburrido, es aburrido. A re. mí me encanta cardiovascular. Todos estamos en la Tierra, está bien, persistimos en la Tierra por Ah, ah, cardiovascular. María está Estamos de en tu la lado, Tierra porque Fabi dice que gana funcionó. nervioso. ¿Cómo? María ¿Nervioso? está de tu lado, dice que gana nervioso. Bueno, sí, totalmente. Pero bueno, digamos, pónganle, yo acepto que estamos todos en la Tierra porque femenino existe, ¿no? Así Lo que, único, ¿no? digamos, Lindo linfático. Ay, me están rompiendo el corazón estos chicos. Ay, pará, no, no, son linfático. muy parecidos a mí, yo odio linfáticos. Es hermoso linfático, chicos de inmuno, por Dios, lo más lindo del mundo. Bueno, No gente, curso ninguno, es lo horrible. divertido es que todo esto va a quedar grabado. Yo creo que lo voy a editar después, porque capaz que hago una censura previa. Claro, o Eh, terminar la grabación ya. sí, termino la grabación. Sí, bueno, gente, sí, nada, los estamos viendo. Cualquier cosa, cuando volvamos a la facu ya por el 2022, te regalo un árabe tostado. Sí, es que todavía existen los árabes tostados, capaz que ya se dejaron de usar. Te dejaron de usar.